La lluvia golpeaba sin piedad las ventanas del restaurante El Dorado, uno de los establecimientos más exclusivos de la Ciudad de México. Adentro, entre el brillo de los candelabros de cristal y el murmullo discreto de los comensales, Sebastián Mendoza observaba su imperio desde la mesa principal. A los 42 años, era dueño de una cadena de restaurantes que se extendía por todo el país, pero esa noche, como todas las noches de los últimos 15 años, algo faltaba en su vida. El sonido de la puerta principal interrumpió sus pensamientos. Una mujer joven, empapada hasta los huesos, entró titubeando. Su ropa, aunque limpia, evidenciaba días sin un hogar fijo. Los meseros se acercaron inmediatamente para detenerla, pero Sebastián levantó la mano, intrigado por algo que no podía explicar. La mujer tenía un porte que contrastaba con su apariencia desesperada, una elegancia natural que ninguna circunstancia adversa había logrado borrar completamente. Sus zapatos, aunque gastados, habían sido caros en algún momento. Su postura, a pesar del cansancio, hablaba de años de disciplina física, de horas de práctica frente a un instrumento. Sebastián había aprendido a leer a las personas durante sus años como empresario, pero esta mujer despertó en él algo mucho más profundo que la simple curiosidad profesional. ¿Puedo lavar los platos por comida, señor?, preguntó la mujer con voz temblorosa, dirigiéndose directamente a él. Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de desesperación y orgullo que se negaba a quebrarse completamente. Sebastián estaba a punto de responder cuando ella juntó las manos en súplica, y fue entonces cuando su mundo se detuvo. Esas manos las conocía como si fueran las suyas propias, delicadas pero fuertes, con callos específicos en las yemas de los dedos que solo desarrollan quienes han dedicado años a acariciar las teclas de un piano, los nudillos ligeramente pronunciados por horas de ejercicios de técnica, las uñas cortas y perfectamente cuidadas a pesar de su situación actual, las mismas manos que había besado 1000 veces cuando ambos vivían en un departamento de 20 metros cuadrados en la colonia Doctores. El reconocimiento fue como un rayo que atravesó 15 años de dolor y búsqueda incansable. Durante todos esos años, había conservado en su memoria cada detalle de esas manos, la pequeña cicatriz en el dedo índice izquierdo de cuando se cortó, preparando la cena en su diminuta cocina, la forma específica en que curvaba los dedos al tocar, la manera en que tamborilearía nerviosamente sobre cualquier superficie cuando estaba pensando en una nueva pieza musical. «¡Esperanza!», murmuró sin darse cuenta, y la mujer levantó la vista con sorpresa total. Durante un momento que pareció eterno, sus miradas se encontraron. Sebastián vio un destello de reconocimiento que se apagó casi inmediatamente, reemplazado por confusión. Los años habían cambiado su apariencia considerablemente. El joven flaco que vendía tacos en la esquina había sido reemplazado por un hombre maduro, bien vestido, con el peso del éxito en los hombros y la confianza que otorga el poder económico. «Disculpe», preguntó ella, genuinamente confundida, estudiando su rostro como si intentara recordar algo que permanecía justo fuera de su alcance. Sebastián se recuperó rápidamente, su corazón latiendo como un tambor descontrolado. Era ella, era Esperanza Morales, la mujer que había amado con cada fibra de su ser, la pianista que tocaba en bares de mala muerte para pagar la renta mientras él vendía tacos en una esquina, soñando con un futuro mejor para ambos, la mujer que le había enseñado que la música podía curar cualquier herida, que le había mostrado que la belleza existía incluso en los lugares más humildes. Los recuerdos lo golpearon como una avalancha. Las noches en que ella llegaba agotada de tocar en cantinas donde los hombres borrachos apenas la escuchaban, pero donde cada peso era importante para su supervivencia. Las mañanas en que despertaba temprano para practicar en un viejo piano desafinado que habían conseguido de segunda mano, porque sabía que la música era su única oportunidad de salir de la pobreza. Las tardes en que cocinaban juntos con los pocos ingredientes que podían permitirse, riéndose como si fueran los dueños del mundo. «Nada, perdón, sí, claro que puedes trabajar aquí», respondió tratando de mantener la compostura. Su voz, entrenada por años de dar órdenes y cerrar negocios, se mantuvo firme, pero por dentro se desmoronaba. «Carlos, llévala a la cocina y que le den algo de comer primero». Carlos, su gerente de confianza,
Asintió y se acercó a Esperanza, con la profesionalidad que caracterizaba al lugar. Había trabajado para Sebastián durante 8 años y había aprendido a no hacer preguntas cuando su jefe tomaba decisiones aparentemente impulsivas. Sin embargo, algo en la intensidad de la mirada de Sebastián le indicó que esta situación era diferente a cualquier acto de caridad que hubiera presenciado antes. «Muchas gracias, señor, de verdad. Muchas gracias», dijo Esperanza con lágrimas en los ojos, una gratitud tan genuina que hizo que varios comensales levantaran la vista de sus platos. Su voz tenía la misma cadencia musical que Sebastián recordaba, aunque ahora llevaba el peso de años difíciles. Aún podía detectar el ligero acento de su tierra natal en Michoacán, que nunca había perdido completamente. A pesar de los años en la ciudad, era una voz que había susurrado palabras de amor en su oído, que había cantado suavemente mientras cocinaba, que había murmurado su nombre en sueños durante las noches que dormían abrazados en su estrecha cama. Mientras la veía alejarse hacia la cocina, Sebastián no podía creer lo que estaba sucediendo. 15 años. 15 años desde aquella mañana terrible, cuando despertó para encontrar una nota sobre la mesa de su pequeño departamento. La recordaba palabra por palabra, grabada en su memoria como una cicatriz que nunca había sanado. «Sebastián, me voy. No me busques, lo nuestro no puede ser, te amo, pero a veces el amor no es suficiente». Esa misma semana, el negocio de tacos que había empezado con tanto esfuerzo quebró. Los proveedores, aprovechándose de su estado emocional, le quitaron todo. Se quedó sin un peso, sin casa y sin la mujer que amaba. Durmió en las calles durante meses, alimentándose de sobras y refugiándose donde podía, pero la ira y el dolor se convirtieron en combustible. Los primeros meses fueron los más duros de su vida. Sin esperanza, sin dinero, sin propósito aparente, había considerado seriamente rendirse. Pero cada noche, mientras miraba las estrellas desde cualquier banco de parque que le sirviera de cama, recordaba sus sueños compartidos. Recordaba cómo ella hablaba de la música como un lenguaje universal, cómo creía que algún día podrían crear algo hermoso juntos, algo que trascendiera su pobreza actual. Fue ese recuerdo lo que lo salvó. Si ella creía en un futuro mejor, él tenía que construirlo, aunque fuera solo para honrar su memoria. Se levantó, trabajó como nunca antes, lavó platos, cargó bultos, vendió periódicos, ahorró cada centavo, arriesgó todo una y otra vez, aprendió de cada fracaso, se levantó de cada caída hasta construir el imperio que ahora poseía, pero nunca la había olvidado, nunca dejó de buscarla. Había contratado investigadores privados, había puesto anuncios en periódicos, había visitado cada lugar donde recordaba que ella había tocado. Durante los primeros 5 años, la búsqueda había sido obsesiva, desesperada. Después se había vuelto más sistemática, pero nunca menos intensa. Incluso había donado dinero a hospitales y clínicas, esperando que si alguna vez necesitaba ayuda médica, su nombre apareciera en algún registro. Señor Mendoza, Carlos, su gerente, había regresado, interrumpiendo sus pensamientos. «La señorita está comiendo en la cocina. Dice que no ha comido bien en varios días. Quiere que prepare los papeles para contratarla». La información sobre su estado nutricional fue como una puñalada en el corazón de Sebastián. Imaginarse a Esperanza pasando hambre, durmiendo en las calles, luchando sola contra el mundo, era casi insoportable. ¿Cuánto tiempo había estado así? ¿Qué cadena de eventos la había llevado a su restaurante esa noche? «Sí, pero quiero que trabaje aquí, en el salón principal, como mesera», y Carlos hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Quiero que me traigas toda la información que puedas conseguir sobre ella». Discretamente, Carlos asintió sin hacer preguntas, pero Sebastián pudo ver la curiosidad en sus ojos. En 8 años de trabajar juntos, nunca había visto a su jefe mostrar tanto interés personal en un empleado. Conocía la reputación de Sebastián como empresario justo, pero distante, alguien que ayudaba cuando era necesario, pero que mantenía límites claros entre lo personal y lo profesional. Durante los siguientes días, Sebastián observó a Esperanza desde las sombras con la intensidad de un detective privado. Había cambiado, por supuesto. Las líneas alrededor de sus ojos hablaban de años difíciles, preocupaciones constantes, noches sin dormir. Había perdido peso, demasiado peso,
y había una fragilidad en sus movimientos que no recordaba de antes. Pero seguía siendo la mujer más hermosa que había visto en su vida. La manera en que se movía seguía siendo la misma, como si estuviera bailando al ritmo de una melodía que solo ella podía escuchar. Sus gestos conservaban esa gracia natural que había admirado desde el primer día que la conoció. Incluso sirviendo mesas, había algo musical en la forma en que se desplazaba por el salón, una armonía inconsciente que hacía que los clientes la siguieran con la mirada. Los otros empleados habían comenzado a notar algo especial en ella también. Rosa, la jefa de meseras, comentaba que nunca había visto a alguien aprender tan rápido las rutinas del restaurante. Miguel, el sommelier, había notado que tenía un oído excepcional para detectar las preferencias de los clientes. Incluso el chef había mencionado que parecía entender instintivamente los ritmos de la cocina. Carlos regresó con información que destrozó el corazón de Sebastián. Esperanza había estado viviendo en las calles durante los últimos 6 meses, moviéndose entre refugios temporales y casas de caridad. Antes de eso, había trabajado en varios lugares como pianista, pero la industria musical había sido despiadadamente cruel con ella. Una lesión en la muñeca derecha había limitado su capacidad de tocar con la precisión que exigían los lugares más prestigiosos. Y sin conexiones familiares o profesionales que la apoyaran, había ido cayendo en una espiral descendente. Los detalles eran aún más dolorosos. Había tocado en hoteles de segunda categoría, en restaurantes familiares, incluso en fiestas privadas donde a menudo tenía que soportar comentarios inapropiados y propuestas indecentes. Su reputación como pianista talentosa se había visto manchada por rumores maliciosos sobre su vida personal, rumores que habían sido esparcidos por otros músicos celosos de su talento natural. También descubrí algo más, señor, añadió Carlos con cautela, observando la expresión de dolor en el rostro de su jefe. Preguntó por usted hace unos años. Fue a su antiguo barrio buscándolo, pero nadie sabía dónde estaba. Incluso visitó algunos de los lugares donde solía vender tacos. El corazón de Sebastián se partió en pedazos. Ella lo había buscado. Después de todo este tiempo, había intentado encontrarlo. ¿Cuántas veces sus caminos se habían cruzado sin que lo supieran? ¿Cuántas oportunidades de reencuentro se habían perdido por cuestión de días, horas o incluso minutos? Esa información cambió por completo su perspectiva sobre su partida original. Tal vez no lo había abandonado por despecho o desilusión. Tal vez había razones más profundas, más complejas. Tal vez, como él, había estado buscando durante todos estos años. Esa noche, después de que el restaurante cerrara, Sebastián se quedó solo en el comedor, bebiendo una copa de vino que no podía saborear, perdido en recuerdos y especulaciones. Esperanza estaba limpiando las últimas mesas, tarareando suavemente una melodía que le resultaba familiar pero que no podía identificar. Sus movimientos eran económicos, eficientes, pero había una tristeza en su postura que le partía el alma. Cuando se acercó a ella, pudo ver de cerca los cambios que los años habían traído. Sus manos, aunque seguían siendo hermosas, mostraban signos de trabajo duro. Había pequeñas cicatrices que no recordaba, líneas de expresión que hablaban de preocupaciones constantes. Pero sus ojos, esos ojos verdes que lo habían cautivado desde el primer encuentro, conservaban la misma profundidad, la misma inteligencia, la misma capacidad de ver belleza donde otros solo veían dificultades. «¿Cómo te llamas?», preguntó, aunque conocía perfectamente la respuesta. «Esperanza, señor Mendoza, Esperanza Morales». El sonido de su nombre en sus propios labios, después de tantos años, fue como una caricia y una tortura al mismo tiempo. Esperanza la había nombrado bien su madre. Había sido su esperanza durante los años más difíciles, y ahora, increíblemente, estaba frente a él otra vez. «Es un nombre hermoso. ¿De dónde eres, Esperanza?». Ella pausó en su limpieza, una sombra de tristeza cruzando su rostro. La pregunta había tocado algo profundo, algo doloroso, de aquí, de la ciudad, pero hace mucho que no tengo un lugar al que pueda llamar hogar. La respuesta fue como un puñal en el corazón de Sebastián. Él había construido un imperio, había acumulado propiedades en toda la ciudad, tenía más espacios de los que podía usar, y la mujer que amaba no tenía un lugar al que llamar hogar. La ironía era tan cruel que casi se ríe amargamente. «¿Qué hacías antes de...?».
Antes de estar en las calles. Era pianista, respondió con una sonrisa amarga que no logró esconder el orgullo que aún sentía por su arte. Bueno, intentaba hacerlo. Tocaba en bares, restaurantes pequeños, a veces en hoteles, pero la vida tiene formas de cambiar los planes de uno. Sebastián sintió como si le clavaran un puñal en el pecho. Su voz al hablar de la música seguía teniendo esa pasión contenida que recordaba, pero ahora estaba teñida de desilusión y pérdida. Podía imaginar la lucha que había enfrentado. Una mujer sola en una industria dominada por hombres, tratando de vivir de su arte en un mundo que valoraba más el espectáculo que el talento genuino. ¿Por qué dejaste de tocar? Esperanza levantó su mano derecha, flexionando los dedos con dificultad visible. El movimiento no era fluido como recordaba. Había una rigidez, una excitación que no había estado ahí antes. Una lesión, los tendones, ya no son los mismos. Puedo tocar un poco, pero no como antes. Y en este negocio, si no eres perfecta, simplemente no existes. La explicación fue entregada con una resignación que rompió el corazón de Sebastián. Podía ver el dolor físico en sus gestos, pero más devastador era el dolor emocional. La pérdida de identidad que venía con no poder hacer lo único que sabía hacer bien. ¿Nunca pensaste en hacer otra cosa? Todo el tiempo, pero la música era lo único que sabía hacer. Era lo único que me conectaba con... Se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de revelar algo muy personal, algo que había guardado celosamente durante años. ¿Con qué? Con alguien que conocí hace mucho tiempo, alguien que me enseñó que los sueños valen la pena, aunque al final no resulten como esperábamos. Las palabras fueron como un rayo de esperanza y dolor combinados. Sebastián tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no revelar su identidad en ese momento. Quería gritar que era él, que había estado buscándola durante 15 años, que nunca había dejado de amarla, pero algo en su tono, en la forma en que había hablado del pasado, le sugirió que necesitaba proceder con cuidado. En lugar de eso, tomó una decisión que cambiaría todo. Esperanza, quiero ofrecerte algo más que lavar platos o servir mesas. Ella lo miró con sorpresa y un poco de recelo. Sus años en las calles la habían enseñado a desconfiar de las ofertas que parecían demasiado buenas para ser verdad, especialmente de hombres en posiciones de poder. Tengo un piano en mi oficina del piso de arriba. Nadie lo usa. Si quieres, puedes practicar ahí después del trabajo. Y, si te sientes cómoda, tal vez podrías tocar para los clientes algunas noches. La paga sería mucho mejor. Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas, pero Sebastián pudo ver el conflicto interno que estaba experimentando. Era una oportunidad increíble, pero también significaba exponer su vulnerabilidad, su lesión, su arte imperfecto al juicio de extraños. Habla en serio. ¿Por qué haría eso por mí? Ni siquiera me conoce. La pregunta lo golpeó como un martillo. Técnicamente, ella tenía razón. Para ella, él era un extraño rico que había aparecido en su momento de mayor necesidad. No tenía forma de saber que la conocía mejor que a sí mismo, que había memorizado cada expresión de su rostro, cada gesto de sus manos. A veces uno reconoce el talento cuando lo ve. Mintió parcialmente, y creo que todos merecemos una segunda oportunidad. Esa noche, después de que Esperanza subiera a la oficina, Sebastián la siguió discretamente. Había instalado el piano 5 años atrás, en un momento de nostalgia particularmente fuerte. Era un Steinway & Sons, el mismo modelo que ella había mencionado una vez como su sueño imposible. Lo había comprado pensando que tal vez, algún día, si la encontraba, podría regalárselo. La puerta estaba entreabierta y pudo verla sentada frente al instrumento, acariciando las teclas sin presionarlas, como si fuera un tesoro sagrado que temiera romper. Sus dedos se movían sobre la superficie pulida, recreando patrones familiares, ejercicios que había practicado miles de veces en el pasado. Cuando finalmente comenzó a tocar, Sebastián tuvo que agarrarse del marco de la puerta para no caerse. Era Clair de Lune de Debussy, la misma pieza que ella solía tocar en su viejo departamento cuando creía que él estaba dormido. Pero ahora la interpretación era diferente, más profunda, cargada de experiencia y dolor. Sus dedos, aunque no tan ágiles como antes, seguían creando magia. La música llenó el espacio con una belleza melancólica que hizo que las lágrimas corrieran por las mejillas de Sebastián. Era como escuchar la banda sonora de su propia vida.
los momentos más felices y más tristes, condensados en cada nota. Podía escuchar en su interpretación los años de lucha, las noches solitarias, los sueños rotos y la esperanza que se negaba a morir completamente. Cuando terminó, Esperanza puso las manos sobre el regazo y comenzó a sollozar con una intensidad que le partió el alma a Sebastián. «Sebastián», murmuró al aire como una oración. «¿Dónde estás, Dios mío? ¿Dónde estás?» Sebastián tuvo que alejarse antes de que su resolución se quebrara completamente. Escucharla pronunciar su nombre con tanto dolor y añoranza era casi insoportable. Bajó corriendo las escaleras, salió del restaurante y caminó por las calles de la ciudad durante horas, tratando de procesar lo que había escuchado. Ella no lo había olvidado. Después de 15 años, seguía pensando en él, seguía buscándolo, pero también había algo más en su llanto, una culpabilidad, un pesar que sugería que su partida no había sido tan simple como la nota que había dejado. Los días siguientes fueron una tortura exquisita. Esperanza comenzó a tocar para los clientes 3 noches por semana, y la respuesta fue extraordinaria. Las reservaciones aumentaron dramáticamente, y pronto, El Dorado se convirtió en el lugar de moda para los amantes de la música clásica en la ciudad. Los críticos musicales comenzaron a aparecer, escribiendo reseñas brillantes sobre la pianista misteriosa, que tocaba con una profundidad emocional raramente vista en los círculos comerciales, pero para Sebastián, cada nota que ella tocaba era una daga en el corazón. Su éxito lo llenaba de orgullo, pero también de una tristeza abrumadora. Estaba presenciando el renacimiento de su carrera, algo que había soñado durante años, pero ella no sabía que él era parte de esa realización. Los otros clientes habían comenzado a hacer comentarios sobre su música. Algunas noches, el restaurante se llenaba completamente de personas que venían específicamente a escucharla tocar. Había desarrollado un repertorio que mezclaba clásicos conocidos con arreglos propios, interpretaciones únicas que llevaban su sello personal inconfundible. Una noche, después de una presentación particularmente emotiva, donde había interpretado una versión desgarradora de Gymnopédie No. 1 de Satie, Esperanza se acercó a su mesa. Sebastián había notado que a menudo lo observaba durante sus presentaciones, como si hubiera algo familiar en él que no lograba identificar. «Señor Mendoza, ¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto. ¿Por qué tiene un piano en su oficina? Es un instrumento muy caro y muy específico para alguien que maneja restaurantes». Sebastián había esperado esa pregunta durante días, preparando cuidadosamente su respuesta para revelar lo mínimo posible mientras plantaba semillas de información. «Tenía una novia hace muchos años. Era pianista. Lo compré para ella, pero las cosas no funcionaron». Vio cómo se tensaba ligeramente al escuchar la palabra pianista. Sus ojos se entrecerraron un poco, estudiándolo con nueva intensidad. ¿Qué pasó? Se fue. Un día simplemente desapareció, sin explicaciones reales. Nunca supe por qué. La expresión de Esperanza cambió sutilmente, como si hubiera reconocido algo familiar en su historia. Se quedó en silencio por un momento largo, procesando la información. ¿La amaba mucho? Era todo mi mundo, pero era joven, pobre, no tenía nada que ofrecerle. Tal vez por eso se fue, o tal vez se fue porque pensó que usted estaría mejor sin ella. La observación fue entregada con una suavidad que sugería experiencia personal con ese tipo de decisiones. Sebastián sintió que se acercaba a territorio peligroso, pero también que tal vez estaba comenzando a entender las verdaderas razones detrás de su partida. La conversación se volvió demasiado intensa, demasiado cargada de significados ocultos. Sebastián cambió de tema, pero esa noche no pudo dormir. Las palabras de Esperanza resonaban en su mente como un eco persistente. O tal vez se fue porque pensó que usted estaría mejor sin ella. Era posible que ella se hubiera ido por él, no por abandono, sino por un amor tan profundo que estaba dispuesta a sacrificar su propia felicidad por lo que creía que era su bienestar. La idea era tanto esperanzadora como devastadora. Si era cierto, significaba que habían perdido 15 años por un malentendido, por una decisión tomada desde el amor, pero basada en información incompleta. La respuesta llegó una semana después, de la manera más inesperada. Sebastián estaba revisando los libros de contabilidad en su oficina, tratando de concentrarse en números y proyecciones,
cuando escuchó que alguien tocaba el piano abajo. Pero esta vez no era una pieza clásica reconocible, era una melodía simple, casi improvisada, que reconoció inmediatamente porque la había creado él mismo. Era la canción que solía tararear mientras cocinaba en su pequeño departamento, una melodía sin nombre que había inventado en un momento de felicidad pura, inspirado por la sensación de tener a Esperanza a su lado. Nunca se la había enseñado a nadie, nunca la había cantado conscientemente. Era su secreto musical, algo que emergía de él solo en momentos de alegría absoluta. Bajó corriendo las escaleras. Su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, encontró a Esperanza en el piano, tocando su canción con los ojos cerrados, lágrimas corriendo por sus mejillas como ríos de memoria y dolor. «¿Cómo conoces esa melodía?», preguntó, sin poder contenerse más. Su voz salió más intensa de lo que había planeado, cargada de 15 años de búsqueda y anhelo. Esperanza abrió los ojos, sobresaltada por la intensidad de su tono. Por un momento, lo miró como si lo viera por primera vez, estudiando cada línea de su rostro con nueva atención. «Yo la escuché en algún lugar hace mucho tiempo, no recuerdo dónde», pero algo en su expresión sugería que sí recordaba, que el reconocimiento estaba comenzando a filtrarse a través de los años y los cambios físicos que el tiempo había traído. «Esperanza, mírame bien». Ella lo estudió intensamente, su respiración volviéndose más rápida. Sebastián pudo ver el momento exacto en que los años se desvanecieron, en que reconoció los ojos que había amado, la voz que había escuchado susurrar su nombre en la oscuridad, las manos que habían acariciado su rostro en momentos de ternura absoluta. «No», murmuró, levantándose del banco del piano como si hubiera visto un fantasma. «No puede ser. Tú eres. Sebastián, soy yo. Mi amor, soy yo». La confirmación fue como abrir una compuerta que había estado cerrada durante 15 años. Esperanza se tambaleó, agarrándose del piano para no caerse, mientras la realidad de la situación la golpeaba con fuerza abrumadora. «Sebastián, pero tú, ¿cómo es posible? Todo esto es tuyo», gesticuló hacia el restaurante elegante, hacia el mundo de lujo que lo rodeaba, como si no pudiera reconciliar al joven pobre que había conocido con el empresario exitoso que tenía frente a ella. «Sí, construí todo esto después de que te fuiste. Cada día, cada sacrificio, cada riesgo que tomé fue pensando en encontrarte algún día. Sabías quién era yo desde que llegué, desde el momento que vi tus manos, las mismas manos que solía besar, las mismas que creaban música en nuestro pequeño departamento». Esperanza retrocedió varios pasos, con horror creciente en sus ojos. La realidad de la situación se estaba volviendo demasiado intensa, demasiado compleja para procesarla de una vez. No, esto no puede estar pasando. Yo no debería estar aquí. Tú tienes una vida, tienes éxito, tienes todo lo que siempre soñaste ¿y tú qué? ¿Por qué te fuiste, Esperanza? ¿Por qué me dejaste esa nota y desapareciste sin darme la oportunidad de luchar por nosotros? La pregunta que había estado cargando durante 15 años finalmente salió con toda la fuerza de su dolor acumulado. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender por qué la persona que más amaba en el mundo había desaparecido de su vida sin explicación real. Las lágrimas comenzaron a caer sin control por el rostro de Esperanza. Durante un momento que pareció eterno, luchó con las palabras, como si estuviera decidiendo si finalmente revelar un secreto que había guardado durante toda su vida adulta. «Porque estaba enferma, Sebastián, tenía leucemia. Los doctores me dijeron que tal vez me quedaban 2 años. Tal vez menos. No podía hacerte pasar por eso. No podía ser tu carga cuando tenías tantos sueños por cumplir». El mundo de Sebastián se tambaleó como si hubiera sufrido un terremoto. La información golpeó su mente como una serie de ondas de choque, cada una más devastadora que la anterior. Que los tratamientos eran caros, muy caros. Habría perdido todo lo que habías trabajado tan duro para conseguir. Tu negocio de tacos apenas empezaba a funcionar. Tenías tantos planes, tantas esperanzas. Si te hubiera dicho la verdad, habrías gastado cada peso en tratamientos que tal vez no funcionarían y después habrías perdido todo por nada. La confesión salió como una cascada de dolor que había estado conteniendo durante 15 años. Sebastián sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Todo este tiempo había pensado
que lo había abandonado por desinterés, por encontrar algo mejor, por cansarse de su pobreza. Nunca, ni en sus peores pesadillas, había imaginado que se había ido para protegerlo. ¿Cómo pudiste tomar esa decisión por mí? ¿Cómo pudiste arrebatarme la oportunidad de estar contigo, sin importar lo que pasara? El dolor en su voz era tan profundo que Esperanza tuvo que agarrarse del piano para mantenerse en pie. Ver a Sebastián sufrir por algo que había hecho por amor era más devastador que cualquier tratamiento médico que hubiera enfrentado, porque te amaba demasiado para destruir tu futuro, porque conocía tu corazón y sabía que habrías abandonado todo por mí. Habrías vendido el negocio, habrías hipotecado tu alma, habrías trabajado día y noche para pagar tratamientos que los doctores me dijeron que tenían menos del 30% de posibilidades de éxito. ¿Y qué pasó? El tratamiento funcionó. Esperanza asintió lentamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, en un gesto que le partió el corazón a Sebastián por su familiaridad. Tuve suerte. Conseguí tratamiento gratuito en un hospital público a través de un programa piloto. Fueron años terribles, más de 3 años de quimioterapia, radiación, cirugías. Hubo momentos en que pensé que no lo lograría. Hubo noches en que deseé haberte dicho la verdad solo para poder verte una última vez. Y cuando te recuperaste, cuando finalmente me declararon en remisión, lo primero que hice fue ir a buscarte. Fui a nuestro viejo departamento, pero ya no vivías ahí. Busqué en todos los lugares donde solías vender tacos. Pregunté a nuestros vecinos, a cualquiera que pudiera recordarte. Nadie sabía dónde habías ido. La ironía era tan cruel que Sebastián sintió ganas de reír y llorar al mismo tiempo, mientras ella lo buscaba en los lugares de su pasado común. Él ya había comenzado su ascenso en el mundo empresarial, moviéndose en círculos completamente diferentes. Sus mundos habían estado paralelos durante años, nunca intersectando. Estaba en las calles los primeros meses después de que te fuiste. Tu partida me destruyó, Esperanza, perdí todo, pero eventualmente me levanté. Porque tenía que hacerlo. Tenía que encontrarte. Se quedaron mirándose en silencio, separados por apenas unos metros pero unidos por años de dolor, malentendidos y un amor que había sobrevivido a todo. La música del piano seguía resonando en el aire. Las últimas notas de la melodía, que los había reunido flotando entre ellos como un puente invisible. Sebastián, yo no soy la misma mujer que conociste. Los años han sido duros conmigo. El tratamiento me cambió, me debilitó. No puedo tocar como antes, no tengo nada que ofrecerte. Mira dónde estaba cuando me encontraste, en las calles, pidiendo trabajo por comida. Él se acercó lentamente, cada paso calculado para no asustarla, hasta estar lo suficientemente cerca para tocar su rostro. Sus manos temblaron cuando finalmente hicieron contacto con su piel, como si estuviera tocando algo sagrado. ¿No entiendes? Nunca necesité que fueras diferente, solo necesitaba que fueras tú. Solo necesitaba que estuvieras viva, en algún lugar del mundo, respirando el mismo aire que yo. Durante 15 años, he construido un imperio pensando en el día que te encontraría. Cada decisión de negocios, cada inversión, cada riesgo que tomé, fue con la esperanza de estar preparado para darte la vida que siempre quisimos tener juntos. Pero ahora tú eres rico, exitoso, respetado. Puedes tener cualquier mujer que quieras. ¿Por qué querrías estar con alguien que...? Sebastián la silenció con un beso suave, el primer beso que habían compartido en 15 años. Sabía igual que en sus recuerdos, como hogar, como amor verdadero, como todo lo que había estado buscando sin darse cuenta. Pero también había algo nuevo, la profundidad que viene con el sufrimiento, la dulzura que solo puede apreciar quien ha perdido todo, porque construí todo esto para ti, murmuró contra sus labios cuando se separaron. Cada restaurante, cada peso, cada momento de éxito, todo fue para estar preparado para el día que te encontrara, para poder darte la vida que siempre quisimos tener juntos. ¿Y si no puedo dártela de vuelta? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si mis heridas son demasiado profundas para sanar? Esperanza, escúchame bien. El día que te fuiste, morí. He estado viviendo como un fantasma durante 15 años, persiguiendo sombras y llenando el vacío con dinero y propiedades, pero nada, absolutamente nada, ha llenado el espacio que dejaste en mi corazón. Si me das una segunda oportunidad, si me dejas amarte otra vez, puedo volver a vivir. Esa noche,
Sebastián cerró el restaurante temprano por primera vez en años. Se quedaron solos en el salón, rodeados por las mesas vacías y la luz suave de los candelabros, hablando hasta el amanecer. Había tanto que decir, tantos años que recuperar, tanto dolor que sanar. Esperanza le contó sobre los años de tratamiento, con una honestidad brutal que le partía el alma. Le describió las noches en hospitales públicos, donde el ruido constante y las luces fluorescentes hacían imposible descansar. Le habló de los otros pacientes que conoció, algunos que no sobrevivieron, y cómo sus muertes la habían hecho valorar cada día de vida que le fuera concedido. Le contó sobre los efectos secundarios del tratamiento, que iban más allá de lo físico, cómo había perdido su cabello hermoso, cómo su peso había fluctuado dramáticamente, cómo había días en que no se reconocía en el espejo, pero más doloroso que los cambios físicos era la soledad emocional, la sensación de estar luchando una batalla que nadie más podía entender completamente. Había noches en que sostenía esa fotografía que tenía de nosotros, la única que conservé, y me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si tal vez debería haberte dicho la verdad y haberte dado la oportunidad de decidir por ti mismo. Sebastián se estremeció al imaginar esas noches solitarias, a Esperanza enfrentando su mortalidad mientras él dormía en parques, odiándola por haberlo abandonado. ¿Todavía tienes esa fotografía? Esperanza asintió y sacó de su bolso una foto deteriorada, doblada y vuelta a doblar tantas veces que las líneas eran permanentes. Era de los dos en su pequeño departamento, él con su uniforme de trabajo y ella con un vestido simple, ambos sonriendo como si fueran dueños del mundo. Era la única posesión material de su pasado que había logrado conservar a través de todos sus años difíciles. La guardé como mi tesoro más preciado. Durante los tratamientos, cuando el dolor era insoportable, la miraba y recordaba lo que se sentía ser completamente feliz. Sebastián tomó la fotografía con manos temblorosas. Ver sus caras jóvenes, llenas de esperanza y planes para el futuro, fue como recibir un puñetazo en el estómago. Habían sido tan inocentes, tan seguros de que el amor era suficiente para superar cualquier obstáculo. Yo tengo copias de esta misma foto enmarcadas en cada una de mis oficinas, admitió. Los empleados probablemente piensan que estoy loco, pero necesitaba tenerte cerca, aunque fuera solo en imagen. Sebastián le habló de los primeros años después de su partida, con una crudeza que había evitado revivir durante años. Le describió cómo había dormido en estaciones de metro durante el invierno. Buscando cualquier lugar que ofreciera un poco de calor, le contó sobre los trabajos que había tomado, desde lavar carros hasta cargar bultos en el mercado central, cualquier cosa que le diera suficiente dinero para comer una vez al día. Había días en que el hambre era tan intensa que consideré rendirme, pero cada vez que estaba a punto de darme por vencido, recordaba algo que habías dicho sobre nunca abandonar los sueños. Recordaba cómo creías en mí, incluso cuando yo no creía en mí mismo. Le habló de su primer gran riesgo empresarial, cuando usó sus últimos ahorros para comprar ingredientes y comenzar un pequeño puesto de comida cerca de una fábrica, cómo trabajó 16 horas al día durante meses, perfeccionando recetas y construyendo una clientela leal entre los trabajadores. El primer año fue brutal. Competía contra vendedores que llevaban décadas en el negocio, pero tenía algo que ellos no tenían, una desesperación absoluta por triunfar, porque sabía que si algún día te encontraba, quería ser alguien digno de ti. Hay algo más que necesitas saber, dijo Esperanza, cuando el sol comenzaba a salir, pintando el cielo de colores pastel que se filtraban a través de las grandes ventanas del restaurante. La lesión en mi mano no fue un accidente. Sebastián sintió que su corazón se detenía. Durante uno de los tratamientos de quimioterapia, hubo complicaciones. Mi cuerpo reaccionó mal a una de las drogas. Tuvieron que realizar una cirugía de emergencia para salvar mi vida. Pero durante el procedimiento, algunos nervios en mi mano y brazo derecho se dañaron. Los doctores dijeron que tuve suerte de mantener el uso completo de la mano, pero la precisión, la velocidad, la fuerza que necesitaba para tocar profesionalmente, se perdieron para siempre. La revelación fue como recibir otra puñalada. No solo había enfrentado una enfermedad potencialmente mortal, sino que el tratamiento que la salvó también había destruido su capacidad de hacer lo que más amaba en el mundo. ¿Y por eso dejaste de tocar profesionalmente? Sí,
pero también porque cada vez que tocaba te recordaba, cada nota era una punzada de dolor por lo que habíamos perdido, por la vida que habríamos podido tener juntos. Dejé de tocar por ti, y ahora resulta que todo este tiempo has estado aquí, construyendo una vida que nunca imaginé posible. Esperanza, quiero que sepas algo, y necesito que realmente lo entiendas. No me importa si nunca vuelves a tocar profesionalmente. No me importa si tus manos no son las mismas. No me importa si tienes cicatrices, si has cambiado, si no eres exactamente la misma persona que eras hace 15 años. Lo único que me importa es que estés aquí, conmigo. Todo lo demás es secundario. Pero Esperanza tenía otras ideas. En las semanas siguientes comenzó a practicar con una determinación que Sebastián no había visto desde sus días de juventud. Se quedaba en el restaurante hasta altas horas, trabajando en ejercicios de rehabilitación que había desarrollado por su cuenta, explorando nuevas formas de tocar que compensaran las limitaciones de su lesión. Su técnica tal vez no era la misma, pero había algo nuevo en su música: profundidad emocional, dolor transformado en belleza, experiencia vital convertida en arte puro. Los clientes habían comenzado a notar la evolución en sus interpretaciones. Había una madurez en su música que no había estado presente en sus años de juventud, una comprensión del sufrimiento humano que solo podía venir de haberlo experimentado en carne propia. «Quiero tocar para ti», le dijo una noche después de que el último cliente se hubiera ido, no como la pianista que era antes, sino como la mujer que soy ahora. «Quiero tocar la canción que escribiste, pero esta vez con la letra que nunca tuviste oportunidad de ponerle». «¿Qué letra?» «La letra de nuestra historia. La historia de dos personas que se amaron tanto que estuvieron dispuestas a sacrificar su propia felicidad por el bien del otro. La historia de un amor que sobrevivió a la enfermedad, a la pobreza, a la separación y al tiempo». Esa noche, en el salón vacío del restaurante, Esperanza se sentó al piano y comenzó a tocar su melodía. Pero esta vez, mientras sus dedos encontraban las teclas con una confianza renovada, comenzó a cantar con una voz que era diferente, más madura pero infinitamente más hermosa. En un pequeño cuarto de la ciudad, donde los sueños parecían posibles, dos corazones aprendieron a amar sin saber que serían invencibles. Se separaron por amor verdadero, pensando que era lo mejor, pero el destino tenía otros planes para esta historia de dolor. Años pasaron, lágrimas cayeron, pero el amor nunca murió, y cuando el mundo los volvió a juntar, su historia apenas comenzó. Cuando terminó, el silencio llenó el espacio como una caricia. Sebastián se había quedado completamente inmóvil, con lágrimas corriendo por sus mejillas. La canción había capturado perfectamente su historia. Pero más que eso, había capturado la esperanza de lo que podrían construir juntos en el futuro. Se acercó al piano y puso sus manos sobre las de ella, sintiendo la calidez familiar de su piel, las pequeñas imperfecciones que las hacían únicas, las cicatrices que contaban la historia de su supervivencia. «¿Te casarías conmigo?», preguntó sin preámbulos. «No porque soy rico ahora, no porque pueda darte cosas que no podía antes. Cásate conmigo, porque somos las mismas personas que se enamoraron en aquel pequeño departamento, solo que ahora sabemos lo que es vivir sin el otro. Cásate conmigo, porque hemos probado que nuestro amor puede sobrevivir a cualquier cosa». Esperanza sonrió a través de las lágrimas, pero había una seriedad en su expresión que le indicó que había estado pensando en esto tanto como él. «Sí, pero con una condición, la que sea. Quiero que transformemos parte de este lugar en una escuela de música para niños de bajos recursos, niños como nosotros éramos, que tienen talento pero no oportunidades. Quiero que nuestra historia sirva para algo más grande que nosotros. Quiero que nuestro dolor se convierta en esperanza para otros». Sebastián la besó con una pasión que había estado guardando durante 15 años, pero también con una ternura que venía de entender finalmente la profundidad de su sacrificio. «Eres más hermosa de lo que recordaba», murmuró contra sus labios, «y tú eres más sabio de lo que eras entonces». 6 meses después, en una pequeña ceremonia en el jardín trasero del restaurante, Sebastián y Esperanza se casaron. Ella tocó mientras caminaba hacia el altar, una versión de Clair de Lune que había arreglado para incluir la melodía que él había inventado años atrás. Los invitados eran pocos pero significativos, empleados del restaurante que se habían convertido en familia,
algunos amigos cercanos que habían sido testigos de la transformación de ambos, y en primera fila, 12 niños de la nueva escuela de música Esperanza, que habían insistido en cantar durante la ceremonia. Los niños, todos entre 6 y 12 años, habían aprendido una canción especial para la ocasión. Sus voces, aún inmaduras, pero llenas de entusiasmo, llenaron el jardín con una melodía sobre segundas oportunidades y amor verdadero que hizo llorar a todos los presentes. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, le preguntó Esperanza esa noche, mientras bailaban en el salón del restaurante, bajo las luces de los candelabros que habían sido testigos de su reencuentro. Que los dos pensamos que estábamos protegiendo al otro al separarnos, pero en realidad, los años que pasamos separados nos convirtieron en las personas que necesitábamos ser para hacer que esto funcionara. Tú aprendiste a construir, yo aprendí a sobrevivir. Tú aprendiste el valor del éxito, yo aprendí el valor de la vida. Ahora tenemos todo lo que necesitamos para ser felices juntos. ¿Crees que hubiéramos funcionado si no nos hubiéramos separado? No lo sé, tal vez, pero no habríamos tenido esta historia y no habríamos podido ayudar a todos esos niños. A veces el amor requiere un camino más largo para llegar a donde debe estar. Esa noche, por primera vez en 15 años, Sebastián durmió completamente en paz, y en sus sueños podía escuchar el sonido de un piano y una voz suave cantando sobre segundas oportunidades y amores que trascienden el tiempo. 2 años después, la escuela Esperanza había crecido hasta tener 3 sedes en diferentes partes de la ciudad. Sebastián había vendido 2 de sus restaurantes para financiar la expansión, pero nunca se había sentido más rico. La escuela no solo ofrecía clases de música, sino también programas de apoyo integral para familias de bajos recursos, incluyendo becas académicas y asistencia médica básica. Esperanza había recuperado gran parte de su técnica y ahora enseñaba a los estudiantes más avanzados, pero su verdadera pasión era trabajar con los niños más pequeños, aquellos que apenas comenzaban a descubrir la magia de la música. Había desarrollado métodos de enseñanza únicos que tomaban en cuenta las realidades económicas de sus estudiantes, creando instrumentos simples con materiales reciclados y adaptando partituras clásicas para que fueran accesibles a manos pequeñas y sin experiencia formal. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó una noche, mientras revisaban las solicitudes de nuevos estudiantes en su oficina compartida encima del restaurante. ¿A de qué? De los años perdidos, de todo lo que pudimos haber tenido si las cosas hubieran sido diferentes. Esperanza dejó los papeles y lo miró con esos ojos verdes que lo habían cautivado desde el primer día, pero que ahora brillaban con una sabiduría que solo viene de haber enfrentado la mortalidad y haber elegido vivir plenamente. Sebastián, si no hubiera pasado por la enfermedad, nunca habría aprendido lo preciosa que es la vida. Si tú no hubieras perdido todo y lo hubieras recuperado, nunca habrías tenido la fortaleza y la perspectiva para construir todo esto. Si no nos hubiéramos separado, nunca habríamos sabido lo que es encontrarse realmente. Cada día doloroso, cada lágrima, cada noche solitaria nos trajo hasta aquí. ¿Cómo podría arrepentirme de un camino que nos llevó a casa? Esa noche, mientras Esperanza tocaba para los estudiantes de la clase nocturna, Sebastián observó desde la puerta del salón. Había un niño de 8 años, hijo de una empleada doméstica, que tocaba con los ojos cerrados, completamente perdido en la música. Le recordó a sí mismo a esa edad, cuando solía escuchar música desde la calle, porque su familia no podía permitirse entrar a los conciertos. ¿En qué piensas?, preguntó Esperanza, acercándose después de que la clase terminara. En círculos, se respondió, en cómo todo regresa eventualmente al lugar donde debe estar. ¿Y dónde debe estar? Aquí, contigo, creando música y oportunidades para otros, siendo la familia que siempre quisimos ser. Esperanza sonrió y puso su mano en su vientre, donde una nueva vida comenzaba a crecer. Era su secreto más reciente, una sorpresa que planeaba revelar esa noche durante la cena, pero la mirada conocedora de Sebastián le indicó que tal vez no sería tan sorpresa después de todo. Hablando de familia, comenzó, pero no pudo terminar la frase. Sebastián ya sabía, la había conocido durante tanto tiempo, a través de tantos cambios y transformaciones, que podía leer cada expresión, cada gesto,
Cada cambio sutil en su comportamiento era un superpoder que venía de amar verdaderamente a alguien durante tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, con lágrimas de alegría ya formándose en sus ojos. 2 meses. ¿Cómo lo supiste? Porque has estado tocando nanas en lugar de tu repertorio usual, y porque nunca habías brillado tanto como en estas últimas semanas. También porque ayer te vi rechazar el vino en la cena, y tú nunca rechazas un buen Malbec. Esa noche, acostados en la cama que compartían en el apartamento encima del restaurante, habían decidido vivir simplemente a pesar de su riqueza. Hablaron sobre el futuro que estaban construyendo juntos y sobre el pequeño ser que pronto se uniría a su historia. ¿Cómo le vamos a explicar a nuestro hijo sobre nosotros?, preguntó Esperanza, con una mano descansando protectoramente sobre su vientre a un plano, sobre cómo nos encontramos después de tanto tiempo. Le diremos la verdad, que a veces el amor significa dejar ir, y otras veces significa luchar para recuperar lo que es tuyo. Le diremos que su mamá es la mujer más valiente que conozco, que enfrentó la muerte y eligió la vida, que sacrificó su felicidad por amor y luego tuvo el valor de aceptar una segunda oportunidad. Y si pregunta por qué tardamos tanto en estar juntos, le diremos que algunos regalos llegan cuando estás listo para recibirlos, no cuando los quieres, y que la espera hizo que los apreciáramos más. Le diremos que hay historias que necesitan tiempo para desarrollarse completamente, y que la nuestra es una de ellas. 9 meses después, en el mismo hospital, donde Esperanza había recibido tratamiento contra el cáncer años atrás, nació su hija. Era una niña hermosa, con los ojos verdes de su madre y las manos largas y elegantes que prometían talento musical. La llamaron Elena, en honor a la luz que había traído a sus vidas después de tantos años de oscuridad. El momento en que Esperanza sostuvo a Elena por primera vez fue uno de los más emotivos en la vida de Sebastián. Ver a la mujer que amaba sosteniendo a su hija, en el mismo lugar donde había luchado por su vida años atrás, era una imagen que permanecería grabada en su memoria para siempre. «Mira», susurró Esperanza, acunando a la bebé con una ternura infinita. «Tiene tus manos, pero mis dedos va a ser pianista». «O chef», bromeó Sebastián, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas de alegría. «O doctora, o ingeniera, o lo que ella quiera ser. Lo importante es que va a crecer sabiendo que es amada incondicionalmente, y que va a crecer rodeada de música y oportunidades que nosotros no tuvimos. Pero sobre todo va a crecer sabiendo que el amor verdadero existe, que vale la pena luchar por él, y que a veces las mejores historias son las que tardan más tiempo en escribirse». Años después, cuando Elena tenía 5 años y ya mostraba un talento extraordinario para la música, tocando pequeñas piezas con una naturalidad que asombraba a todos, Esperanza encontró a Sebastián en su oficina, mirando una fotografía enmarcada de ambos de su juventud junto a una más reciente de su familia completa. «¿Qué estás pensando?», preguntó, sentándose en sus piernas, como solía hacer cuando eran jóvenes, un gesto que había conservado a través de todos los años y cambios. «En aquella noche que llegaste aquí, empapada, pidiendo trabajo por comida, en cómo casi no te reconozco al principio, pero tus manos me delataron inmediatamente, en cómo el destino nos jugó la broma más cruel y más hermosa al mismo tiempo. ¿Sabías entonces que ibas a luchar por mí? Supe que había encontrado mi segunda oportunidad. No sabía si tú me darías la tuya, pero estaba dispuesto a ganármela, a esperar el tiempo que fuera necesario, a ser el hombre que merecías. Y ahora, ¿qué piensas cuando miras nuestra vida?». Sebastián la besó suavemente, con el mismo amor que había sentido la primera vez, pero con la sabiduría de años de pérdida y reencuentro, con la profundidad que solo puede venir de haber perdido todo y haberlo recuperado multiplicado. «Ahora pienso que somos la prueba viviente de que algunas historias están destinadas a tener un final feliz, sin importar cuánto duela el camino para llegar ahí. Pienso que Elena va a crecer en un mundo lleno de amor y música, rodeada de niños que están recibiendo las oportunidades que nosotros no tuvimos. Pienso que hemos convertido nuestro dolor en propósito y nuestro amor en algo más grande que nosotros mismos. ¿Y qué más? Que cada noche, cuando escucho tocar el piano, ya sea a ti o a Elena o a cualquiera de nuestros estudiantes, me acuerdo de por qué vale la pena vivir, y que si tuviera que volver a vivir todo otra vez, todos los años de dolor y separación,
Lo haría sin dudarlo, porque me trajeron de vuelta a ti, nos trajeron a Elena, y nos permitieron crear algo hermoso para otros. Esa noche, como todas las noches desde su reencuentro, Esperanza tocó el piano antes de dormir, pero esta vez Elena se sentó a su lado en el banco poniendo sus pequeñas manos sobre las teclas junto a las de su madre, creando una melodía simple pero perfecta. Sebastián las observó desde la puerta, pensando en lo perfecta que era esa imagen. 3 generaciones de amor, música y segundas oportunidades, creando armonía juntas. Elena había comenzado a mostrar no solo talento musical, sino también la misma generosidad de espíritu que caracterizaba a sus padres. A menudo insistía en tocar para los estudiantes más pequeños de la escuela y había comenzado a componer pequeñas melodías que regalaba a cualquiera que estuviera triste. «Papá», le había dicho unos días antes, «¿por qué algunos niños no tienen pianos en casa?». La pregunta había llevado a una conversación sobre desigualdad y oportunidades que había resultado en Elena decidiendo donar algunos de sus juguetes para ayudar a comprar instrumentos para la escuela. Era una niña que entendía instintivamente que la música era un regalo que debía compartirse. Y mientras la música llenaba la casa esa noche, una melodía que mezclaba el pasado con el presente y prometía un futuro lleno de armonía, Sebastián cerró los ojos y agradeció en silencio a la vida por haberle enseñado que a veces hay que perder todo para encontrar lo que realmente importa, que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso a casa y que las historias más hermosas son aquellas que transforman el dolor en esperanza para otros.